Voy a empezar por recordar las críticas de Hegel a Kant. Como de ahí surge pues la propuesta de Hegel, una propuesta historicista que es una reacción al formalismo kantiano, y cómo posteriormente aparecen las críticas de los pragmatistas a Hegel. Si ustedes pudieron echarle un ojo a la introducción de Faerna, pues van a reconocer estos elementos. Bien, si ustedes recuerdan, Hegel plantea tres críticas a Kant. La primera es que parece como si el conocimiento fuera un instrumento, un medio. Y eso implica, si asumimos que el conocimiento es un instrumento, un medio, pues implica que el conocimiento, al determinar a su objeto, al condicionar a su objeto, pues no lo deja tal como es en sí. Al condicionarlo o al determinarlo, al moldearlo teóricamente, categorialmente, en el espacio y el tiempo, condiciones subjetivas, pues entonces es el objeto como es para nosotros en el espacio y el tiempo y a través de nuestras categorías, no es el objeto como es en sí. Entonces hay un supuesto de que el conocimiento es algo que altera al objeto desde el punto de vista estrictamente teórico, que el conocimiento es algo que altera o modifica, ya sea por una acción o por un medio pasivo, como si fuera un medio pasivo, lo altera y no nos lo ofrece tal como es en sí. ¿Se acuerdan? Esa es la primera crítica. Eso conduce a Kant a establecer un estudio acerca de las condiciones de posibilidad del conocimiento, un estudio formal. No habla de objetos específicamente, de fenómenos específicos, sino de las condiciones que hacen posibles los fenómenos, que hacen posible el conocimiento del fenómeno. Y a eso llamamos, como hemos visto en estas clases al principio de este semestre, lo llamamos estudio trascendental, así lo llama Kant. Y bueno, pues entonces Hegel dice, pues estamos asumiendo como una verdad, como algo, como un supuesto a priori, que el conocimiento es eso, que el conocimiento es determinación y condicionalización. Si ustedes recuerdan, en eso puse mucho énfasis cuando vimos a Hegel. Para Hegel también el conocimiento es determinación, también el conocimiento es condicionalización. Pero a diferencia de Kant, no es, por lo menos, solo una determinación que llega a un momento o a un punto en el cual ya no hay avance o que parece que no puede haber más avance. Porque en el caso de Hegel, esa determinación es histórica. La determinación del conocimiento del sujeto hacia su objeto es histórica y responde a pautas o criterios que se van dando a lo largo de la historia de una forma, ya lo podemos decir ahora, dialéctica. Sobre la base de la negación del momento anterior aparecen los nuevos criterios. Aparece el nuevo objeto, aparece el nuevo sujeto, aparece un nuevo mundo, aparece una nueva relación. Entonces todo eso, para Hegel, tiene más sentido que plantear que solamente el conocimiento es una determinación a la que se llega en un momento dado y parece que ya no hay más. Es como la cancelación de ese movimiento, la cancelación de esa determinación hacia adelante. Entonces Hegel piensa un poco eso y propone, en contra de Kant, a diferencia del formalismo, pues un historicismo, en donde las condiciones son históricas. Las condiciones de posibilidad del conocimiento no son pues a priori en un sentido universal y necesario, inamovible, absoluta, sino son dinámicas. Es un conocimiento, es una determinación, es una condicionalización que se da desde la dialéctica, desde el diálogo, desde la negación, desde la revisión crítica. La segunda crítica de Hegel a Kant es una distinción entre el sujeto y el conocimiento, como si el sujeto pudiera separarse del conocimiento y el conocimiento fuera algo que pudiera estudiarse de forma separada del sujeto concreto, histórico, real, fáctico, y el conocimiento fuera algo diferente. Eso lo encontramos en Kant, como lo mencionamos aquí, un conocimiento trascendental. El estudio trascendental es un conocimiento del conocimiento, es un conocimiento de segundo orden, separado, distinto del conocimiento objetivo, el conocimiento científico. Es una filosofía de la ciencia, una configuración de una filosofía de la ciencia, una epistemología
en propios términos, ¿no? ¿No? Entonces dice Hegel, pues en realidad no se puede, ¿no? Como hemos visto a lo largo de la fenomenología, no se puede separar al sujeto de su conocimiento. El sujeto y el conocimiento forman una unidad. Y igual el sujeto y el ser y la realidad forman una unidad, ¿no? Esa es la tercera crítica, ¿no? Entonces separamos, aislamos el conocimiento, lo abstraemos, entonces pues parece como una labor muy cómoda, ¿no? Estudiar el conocimiento de esa forma aislada, estrictamente formal, estrictamente lógica, cuando de lo que se trata, como decíamos en esas clases, pues es estudiar el desarrollo, ¿no? La historia del conocimiento, porque eso es lo que tiene más sentido, diría Hegel, ¿no? Tiene más sentido ver la historia, el desarrollo, el crecimiento de este organismo, ajá, a diferencia de pues, simplemente sus formas o su esqueleto, lo que lo sostiene, ¿no? Eso no es conocer el conocimiento, no es conocer la ciencia, sino solamente una parte de ella. Importante, esencial, sí, pero no la totalidad del conocimiento. ¿No? Lo más importante, pues, es su historia, su desarrollo para Hegel, ¿no? Entonces, hacemos esta distinción entre el sujeto y el conocimiento, ajá, y pues parece que nos perdemos lo mejor del conocimiento, ¿no? Nos perdemos lo más importante, lo esencial, su desarrollo, su historia. Y finalmente, la crítica de Hegel a Kant, la tercera crítica, es la distinción entre el conocimiento y la realidad, ¿no? Entre el conocimiento y la cosa en sí, ¿no? Dice Hegel, Kant pone una barrera, bueno, no Kant, los kantianos, o el estudio del conocimiento, el conocimiento sobre el conocimiento, establece una barrera, ¿no? Entre el conocimiento y la cosa en sí, o lo absoluto, como dice Hegel, y entonces parece que pues, no podemos tener conocimiento verdadero, ¿no? No podemos tener conocimiento real de lo que es en verdad, que era justamente lo que habíamos querido hacer desde el principio, ¿no? Ajá, ir a la cosa misma, ¿no? Explicar el conocimiento real de lo que es en verdad, y resulta que al final resulta que no podemos tener el conocimiento real de lo que es en verdad, solo un conocimiento aparente, ¿no? Un conocimiento sesgado, un conocimiento parcial. Dice Hegel, bueno, como ya vimos a lo largo de la introducción a la fenomenología del espíritu, ese momento, esa sensación de que solo conocemos parcialmente nuestro objeto, es algo que se va dando a lo largo de la historia y explica la historia de la conciencia, explica la historia de la realidad, de la objetividad. En fin, entonces, pues no es que simplemente al llegar a Kant lleguemos a una barrera absoluta, ¿no? O sea, también es histórica, ¿no? Si somos consecuentes con un historicismo, pues esa barrera lógica que pone Kant, pues es trascendida ontológicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es trascendida ontológicamente, porque esa diferencia, esa distinción que Kant plantea lógicamente, en realidad se da por esencia en la conciencia, ¿sí? La conciencia se distingue de algo con lo que al mismo tiempo se relaciona. No puede evitar plantear esta distinción entre mi saber y el ser, ¿no? Entre su saber y el ser. Primero el ser está unido al saber, pero después, en algún momento, ¿no? Mientras más conoce, mientras más se pregunta cosas, ¡pac! ¿No? Ese ser o esa realidad se separa, se vuelve independiente, ¿no? Entonces es algo ontológico, más que lógico, es algo ontológico, ¿no? La lógica está referida a la ontología de la conciencia, ¿no? ¿Sí? No tiene validez independiente. Entonces, bueno, Hegel plantea estas tres críticas y sobre la base de estas tres críticas establece la propuesta. Un historicismo, ¿ja? Eh, una ciencia de la experiencia de la conciencia, una ciencia de la experiencia de la conciencia, que muestre pues cómo cada una de las figuras de la conciencia está unida una con la otra por la negación del contenido anterior, ¿no? La aparición de ese nuevo objeto, de ese nuevo mundo, de esa nueva conciencia también. Ajá. Y en donde la distinción del conocimiento y la realidad solo es un momento, ¿no? Solo es un momento. Esa distinción en sí para sí, en sí para sí, en sí para sí, es histórica, ¿no? Y obedece a muchos factores
de carácter lógico, ontológico, histórico, social. Esa distinción pues es algo innegable, ¿no? Es algo que se va dando, que ocurre en la historia de la conciencia, desde la conciencia hasta el espíritu. Entonces, sobre la base de estas tres críticas de Hegel a Kant, Hegel plantea su propia propuesta y resulta, como hemos visto ahora en el repaso, ¿no?, que podríamos decir, ¿no?, que los pragmatistas, ¿no?, también podríamos decir, tienen al menos, ¿no?, tres críticas centrales, ¿no?, a Hegel, norteamericanos, ¿no? ¿Cuáles podrían ser? La primera, como ya mencionó Cintia hace un momento, pues esa idea del espíritu como la forma más desarrollada de la conciencia llega a ser tan abstracta, ¿no?, tan general, tan inacible, ¿no?, tan alejada ya para 1888, ¿no?, desde 1880 por ahí. Esas expresiones empiezan a aparecer primero alejadas, ajenas a la vida concreta, y posteriormente también muy técnicas, ¿no? Ya implican tantas cosas, ¿no? Los neohegelianos ya han hecho un desarrollo tan elaborado, tan especulativo, que parece que ya solamente se entienden entre ellos. Entonces la filosofía, o al menos esa filosofía que era para la vida, que era para entender el desarrollo de la conciencia hacia la ciencia, o del alma hacia el espíritu, termina por volverse algo que justamente Hegel critica a Kant, algo estrictamente formal, abstracto, despegado, independiente, muerto, ¿sí?, por el lenguaje, ¿sí?, por un grupo, ¿sí? Empieza a haber separaciones entre los hegelianos de izquierda, los hegelianos de derecha. Los hegelianos de izquierda afirmaban la revolución, la crisis, la negación, la revolución, mientras que los hegelianos de derecha afirmaban la paz, la estabilidad, ¿no?, la afirmación, el en sí, ¿no? Y así, ¿no?, se empezó a dar un proceso en el cual, pues, la filosofía de Hegel se volvió justo lo que probablemente Hegel no querría, ¿no?, un formalismo historicista, ¿no?, donde ya no nos veíamos reflejados. ¿Quiénes no nos veíamos reflejados? Kierkegaard, por ejemplo. Kierkegaard es un filósofo, ahí ahora se me olvidó el nombre, alguien que me ayude, por favor, a ver si tú, Cintia, te acuerdas de dónde era Kierkegaard. No, ahorita no me acuerdo. De lo que sí quiero decir es que Kierkegaard, por ejemplo, también fue hegeliano y dijo, no, es danés, creo, ¿no? Es de Dinamarca. Bueno, dijo, no me veo reflejado ya en la filosofía de Hegel, no entiendo mi vida a la luz de la filosofía de Hegel o de los neohegelianos. Y pues no, es mejor como regresar la filosofía a la vida cotidiana, al concreto, al sujeto, a la individualidad, a lo que siento en este momento. Entonces fíjense, si se puede ver, creo yo, si somos Hegel, si compartimos lo que dice Hegel, lo que se dio fue una negación, ¿no?, una negación, una Aufhebung, una superación de estos temas, ¿no?, en Hegel, este formalismo historicista en el que ya no nos reconocemos, en donde nos vemos más bien, pues no, está enajenado este discurso, ya solo parece ser entendido por unos poquitos. Pues más bien hay que regresar otra vez a una filosofía cercana, una filosofía otra vez aterrizada, ¿no?, a nuestras preocupaciones. Ya se volvió tan técnica, tan oscura, que pues ya no nos vemos ahí, ¿no? Y así surge entonces, por lo menos dos reacciones, si no tres, pero por lo menos dos reacciones a la filosofía de Hegel, que vamos a ver el semestre que entra, ¿no? El pragmatismo clásico, el pragmatismo norteamericano y la filosofía analítica. Tanto Russell como, no sé si Wittgenstein, no estoy seguro, pero por lo menos Russell sí. Y no sé si Moore también, ahora no lo recuerdo. Pero Russell sí, en algún momento en sus mocedades, cuando era muy, muy joven, fue hegeliano.
Y llegó un momento en el que también dijo, no, no va por ahí, no voy por ahí, no voy más por ahí. Entonces la filosofía analítica británica, la filosofía analítica y la filosofía pragmatista son reacciones a Hegel, ¿no? A la filosofía de Hegel. Pues podríamos decir, ¿no? La primera crítica tendría que ver con un nuevo formalismo, una nueva forma de entender ese formalismo, historicista, abstracto, historicista, abstracto, donde el sujeto, que es el espíritu, el sujeto de esta historia, la que es el espíritu, pues ya no nos vemos más reflejados en él. Ya se supone que todos somos espíritu, como todos somos Marcos, en el momento se dijo, y resulta que pues no nos vemos reflejados ya en él. Y entonces mientras más se hable sobre el espíritu, menos se habla sobre mí. Cuando de lo que quería, al acercarme a la filosofía, era ver pues, mi circunstancia, mi entorno, explicar un poco la realidad, y se vuelve entonces una nueva forma de la metafísica, una nueva forma metafísica. ¿Sale? Bueno, esta es a grandes rasgos una primera crítica, una profundización en una primera crítica que mencionamos la clase pasada y que ahora estoy intentando profundizar un poco más. Tomás, tú tenías una pregunta. Sí, ¿qué tal, profesor? ¿Qué tal, Tomás? Había dicho en una clase ya pasada que la dialéctica se había vuelto como una varita mágica para resolver todos los problemas. Quería Así es. preguntarles si podían ahondar un poquito más en esto. Sí, cómo no. Bueno, la dialéctica es una explicación, es una especie de lógica que plantea justamente, como hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Que habiendo un contenido, habiendo una afirmación o una tesis, una vez que se revisa esta tesis, una vez que se plantea una crítica, una revisión crítica a esta tesis, aparece una negación de esta, una crisis, una crítica a este contenido específico. La negación, como nos plantea Hegel, que es el motor del proceso, es la negación que tiene un contenido. Este contenido es negado y sobre la base de esa negación aparece una nueva forma, ¿no? Prácticamente, como lo hemos visto al inicio de esta clase, de cómo las críticas de Hegel plantean la posibilidad de la propuesta de Hegel, ¿no? Como si fuera esta Aufhebung, ¿no? Que se desprende, se deriva, casi se reduce, ¿no? De la crítica de Hegel a Kant, ¿no? Entonces, tomando de una forma un poco abstracta y de una forma un poco, pues, normativa el asunto, parece que todo contenido o toda afirmación puede en algún momento ser criticada, puede ser negada, y de ese modo encontrar o derivar una nueva afirmación que implica la anterior, pero negada. Entonces, en algún momento, posteriormente, a finales del siglo XIX, se encontró, ¿no? Y todavía a principios del siglo XX, se encontró que la dialéctica parecía resolverlo todo, que la dialéctica parecía explicarlo todo. ¿Cómo? En algún momento podíamos, no sé, como asomarnos a un periódico, asomarnos ¿no? a una revista científica o a una revista de política y plantear que lo que estábamos encontrando ahí era el resultado de un proceso dialéctico, ¿no? Que podíamos encontrar claramente pues, la tesis, ¿no? El contenido o la afirmación, como le gustaba decirlo a Hegel, la negación de esa tesis y posteriormente el resultado o la síntesis de esta, ¿no? Que implicaba el contenido anterior, pero negado. Entonces, se podía ver algo así, ¿no? Para los hegelianos, sobre todo, era como muy evidente, ¿no? Que el desarrollo de muchos fenómenos en la política, en la sociedad, en la cultura en general, tenían pues esa
calidad, ¿no? Esa estructura, es la palabra, esa estructura que seguía como por lo menos tres momentos, ¿no? La afirmación, la negación y la nueva afirmación o la síntesis. ¿No? Y claramente, bueno, ya para principios del siglo XX eso se puso mucho en duda, ¿no? Como si fuera la lógica de la realidad, como si fuera la lógica de la verdad, como si fuera la lógica del conocimiento. Aparecieron otras formas de pensar en los positivistas lógicos, en la filosofía analítica, por supuesto, los pragmatistas clásicos, los pragmatistas norteamericanos plantearán pues, mecanismos distintos para explicar la realidad. Si quieren, les puedo platicar ahorita rápido uno, ¿no? Fácilmente del que me acuerdo ahora. ¿No? Habiendo una primera expresión de una práctica, de una afirmación, podríamos decir, ¿no? O de una tesis, de un contenido. Hegel diría, bueno, sobre la visión de tratar de expander, de tratar de ampliar este contenido, de someterlo pues sí, a crítica, ajá, o a revisión, ajá, aparecerán sin duda ciertas preguntas, ciertos problemas que harán que me cuestione acerca de este contenido. Primero lo asumo como en sí, lo asumo como la verdad, ¿no? Y posteriormente, mientras más lo afirmo, digo sí, 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 aparece el no, 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 no. La realidad se me opone, se me enfrenta y aparece el no, 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 no. Entonces digo, entonces no es tan sí, 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 sí. Y hay que modificar, ¿no? Y esa modificación del en sí o de la afirmación, que implica la negación para Hegel, pues es un proceso dialéctico. Los pragmatistas clásicos verán en este proceso, un proceso, aprovechando la pregunta de Tomás, verán en este proceso un proceso determinista, ¿no? Un proceso oscuro, un proceso pues, que implica una metafísica, ¿no? Ya lo veremos, no ahora, pero sí el próximo semestre con algún detalle. Y les parece que la explicación de por qué estos contenidos cambian es mucho más cercana pues, a la realidad, es mucho más, no hay como que tratar de explicar todo a través de la negación. Entonces, bueno, un ejemplo que se puede encontrar en Dewey, por ejemplo, también está a lo mejor un poco en Peirce, ¿no? Es que cuando nos encontramos con un conocimiento, un contenido, una práctica, ajá, en el desarrollo de la práctica, ¿no? Se van dando afinaciones, afinamientos, ¿cómo les diré? Como desarrollos, ¿ah? De esa práctica o de ese conocimiento, en la medida en que se trabaja en él, en la medida en que se intenta ampliar, en la medida. ¿Ah? Y entonces ocurre un proceso en el cual, que sí es un proceso crítico, ¿ah? Se afina, se afianza, como, no sé cómo es la palabra, se afina, se especializa, ¿ah? Esta práctica o este contenido, y entonces aparece una nueva forma. Ajá. Es un desarrollo también, en cierto modo. Ajá. Pero si se fijan, a diferencia de Hegel, no interviene la negación. ¿Ah? No interviene la negación, y no es una negación estrictamente teórica. No es una negación estrictamente teórica o ideal a nivel de la conciencia. ¿Ah? Es más bien un desarrollo crítico que obedece a muchísimos factores. Y a lo mejor ahorita no son las condiciones para explicar algo así, pero la idea es que los factores los cuales intervienen en el afinamiento de una práctica, ¿ja? Obedecen tanto al cuerpo, nuestras condiciones fisiológicas, físicas, materiales, corporales, culturales, sociales, y no solamente los seres humanos, también los animales están involucrados, ¿no? Los organismos en general están involucrados en eso, ¿no? Ya les pondré yo un ejemplo, pues el próximo semestre, un ejemplo concreto de cómo un organismo afina una práctica, sin tener que ser un sujeto, un hombre, un ser humano, ¿no?
Y la idea es que está involucrada la reflexión, está involucrada el cuerpo, está involucrado los límites materiales, ¿sí? El contexto material en el que me encuentro, en fin, ¿no? Y no es una cuestión de dialéctica, ¿no? Es una cuestión, pues, de desarrollo práctico, de mientras más estoy involucrado en esa acción o en esa práctica, más me doy cuenta de ciertas cosas, ¿no? Más me doy cuenta como del desarrollo de ciertas intuiciones, ¿no? Y no tienen que ser necesariamente entendidas a la manera dialéctica, como si después de la negación siguiera algo como una nueva afirmación, un nuevo objeto verdadero, ¿no? No, es un desarrollo práctico, es un desarrollo práctico. En fin, eso es lo que podría yo decir ahora, ¿no? La dialéctica se volvió una especie de explicación mecanicista, ¿sí? Una explicación mecánica, una explicación también metafísica, determinista, ¿no? Un determinismo que yo intenté, o intentamos, tanto Cintia como yo, en las clases que vimos aquí, hacer ver que pues es una visión o una interpretación equivocada, ¿no? No una interpretación favorable para Hegel. Sin embargo, así fue leída, ¿no? Así fue interpretada, ¿no? La dialéctica como un mecanismo metafísico, mecánico, determinista, como una teleología, como algo que tiende a ciertos fines. Cuando en realidad, como lo hemos visto en estas clases, pues si estás al final del proceso, pues no puedes sino explicar como con cierta necesidad que los momentos tienen que llegar hasta este fin, ¿no? Porque el fin es el presente, no es un fin allá alejado, lejano, ¿no? En fin, pero así fue leído tanto por los pragmatistas como también por Russell, ¿sí? El poder de la dialéctica se volvió tan amplio que al final pues ya no explicaba nada, tan general que al final pues parecía ser sospechoso el mecanismo de la dialéctica. Entonces aparecieron otros mecanismos. Estos, por ejemplo, más biológicos, corporales, sociales. Aparecerán otros como el equilibrio reflexivo de Nelson Goodman, que ojalá tenga oportunidad de ver el próximo semestre, y otros mecanismos que no implican la negación, no implican la negación determinada, ¿sale? O esta síntesis, ¿no? Aparente síntesis. ¿Ok? ¿Sale, Tomás? Sí, de acuerdo, muchas gracias. ¿Cómo no? De nada, Tomás. Muy bien, pues entonces resulta que la primera crítica de Hegel a Kant se le formuló también a Hegel posteriormente, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿No? ¿De qué están hablando los neohegelianos? ¿Quién sabe? Y la verdad es que ya no nos importa, porque ya no nos vemos reflejados. Es una filosofía abstracta, técnica, y lo que queremos es una filosofía que nos sirva para la vida, o sea, una filosofía otra vez que regrese a lo concreto, que hable sobre nosotros, los seres humanos, los individuos, los sujetos, en este caso los agentes. Bueno, en relación a B, en relación a esta distinción entre el sujeto y el conocimiento, podríamos decir, como vimos la semana pasada, esta distinción que a Kant le es tan importante, uno es el sujeto concreto, uno es el sujeto real, empírico, psicológico, es el sujeto de Hume, y otro es el conocimiento que yo voy a investigar, el conocimiento en abstracto, que debe tener unas condiciones a priori y que puede ser explicado a través de estas condiciones. Esa distinción, Hegel dice, no, el sujeto es su conocimiento, ¿de acuerdo? El sujeto es su conocimiento. No se puede separar el sujeto y el conocimiento. Sin embargo, es muy claro a lo largo de la fenomenología del espíritu que el sujeto o la conciencia es la pauta. Así como lo dijo Hegel, el sujeto es la pauta. ¿Qué quiere decir eso? Que el sujeto es el fundamento del conocimiento en cada uno de los momentos de la conciencia, en cada uno de los momentos del alma hacia el espíritu.
de ese desarrollo del alma hacia el espíritu, es muy poético el asunto, ¿no? O de la ingenuidad hacia la madurez, hacia la robustez. Es el sujeto, es el hombre, pues no hay de otra, ¿no? O la conciencia universal, la conciencia universal humana, ¿eh? La que es determinante y condicionante del conocimiento. Entonces, la segunda crítica, ¿no?, es que el sujeto de conocimiento es un fundamento, es un sustrato, otra vez no se ha dejado de lado, no se ha abandonado en realidad la idea de que el sujeto es un fundamento y es como una visión, ¿cómo les dice?, antropocéntrica. Y una visión antropocéntrica, una visión de que el hombre es el fundamento, es el elemento más importante, ¿no?, en la relación del conocimiento, ¿no? Esta crítica conduce no solamente a los pragmatistas contemporáneos, a los fenomenólogos, a otras formas de hacer filosofía, a otras formas de hacer teoría del conocimiento posterior al siglo XIX, a pensar que más bien el sujeto está en un entorno, ¿sí?, un agente en un medio. No hay una separación, claro, como dice Hegel, entre el sujeto y el conocimiento, entre el sujeto y la realidad, pero en última instancia todavía en Hegel la conciencia es el punto de partida, es el centro, es el eje central del estudio, ¿no? Y hasta el final, hacia el final, el espíritu pues es la forma más desarrollada de esta conciencia, involucra todo el conocimiento, involucra toda la realidad, pero al mismo tiempo sigue siendo pues una posición privilegiada, sigue gozando de una posición privilegiada. A diferencia de esta forma de pensar, ¿no?, los pragmatistas clásicos, los pragmatistas norteamericanos, plantearán que el sujeto no tiene una posición privilegiada, no. Lo que vamos a tratar de enfatizar ahora ya no es cómo el sujeto determina el conocimiento, cómo el sujeto determina la realidad, sino la relación misma, ¿eh?, entre el agente y su medio. El agente está siempre en un medio, en una circunstancia, en una visión de mundo, en un mundo, ¿no?, y no está en una posición privilegiada respecto de ese mundo, no es condicionador o determinador, sino que es también condicionado y determinado por el medio, ¿sí? El agente hace, el agente lleva a cabo la acción y el medio le va a responder algo, ¿no?, le va a decir algo, le va a responder ahí. Una mutua interacción, de manera que no es solamente que la gente construya el mundo, que la gente construya la realidad, teóricamente, ¿no?, a través de las teorías, de los conceptos, de la ciencia, sino en su acción transformadora, ¿no? Piensen en los problemas que tenemos sobre el medio ambiente, sobre el calentamiento global, todo eso viene de ahí, esa idea de agente que tiene que cobrar una responsabilidad respecto de su medio. Parece que en la noción de sujeto de conocimiento, esa idea de responsabilidad o bien no existe, o bien pues, es como antropocéntrica, ¿no? ¿No? Pues está sesgada, está mediada por la idea de que el sujeto es fundamento, mientras que en la noción de agente, en la que está implícita la noción de medio y de que lo que hace y tiene siempre una repercusión que le va a hacer como de rebote, ¿no?, como que lo va a constituir para bien o para mal, es una noción, creo yo, pues sí, diferente. El agente ya no tiene un punto, ya no tiene una posición privilegiada de fundamento, ¿no? Está al mismo nivel que su medio. Determina su medio, lo condiciona, sí, pero también el medio condiciona y determina a la gente. Se están constituyendo mutuamente.
En la noción de Hegel, en la forma de Hegel, en la propuesta de Hegel, el sujeto condiciona el conocimiento, condiciona el ser, la realidad. Ajá. En cierto modo también cambia él, pero cambia por él, por sus decisiones, por sus ideas. Y el medio no, parece no importar. Ajá. Porque a ese nivel en el que nos está hablando Hegel, el nivel de la conciencia histórica, pues se dirimen todas esas cosas. Pero parece que otra cosa es a nivel del individuo, ¿no? Regresemos la filosofía al individuo. Acuérdense, esto es lo que muchas veces dice Faerna, ¿no? En la introducción, en su introducción a la filosofía pragmatista del conocimiento, a la teoría pragmatista del conocimiento, ¿no? Hubo un momento en que estos autores dijeron, pues ya la filosofía parece ser algo completamente alejado de nosotros. De lo que se trata es, pues, de dotar otra vez de una visión filosófica a la vida cotidiana, ¿no? De regresar la filosofía a nuestras preocupaciones, porque esas preocupaciones tan elevadas, del espíritu, pues estarán muy bien allá, pero aquí necesitamos una nueva filosofía. Esta misma preocupación apareció en Inglaterra, ¿no? En la filosofía británica, ¿no? Esta misma preocupación apareció en Moore, en Edward Moore, ¿no? En Russell, Bertrand Russell, que pues se dieron cuenta, ¿no? Manifestaron una reacción crítica también a una filosofía especulativa que parecía estar muerta, que al principio, a lo mejor, como nosotros vimos en 1807, intentaba hablar de la vida, ¿no? Del movimiento, del dinamismo, pero ya para estas fechas, 1880, 1870, parecía eh, eh, pues sí, ahogarse en sus propios conceptos, ¿no? Muerta ya, ¿no? Y era pues muy triste, ¿no? Eh, entonces, estas dos reacciones, tanto el pragmatismo norteamericano como la filosofía analítica británica, ¿no? Son un esfuerzo de regresar la filosofía al sentido común, a la vida cotidiana, al individuo, al sujeto. No, bueno, no al sujeto, a la gente, al individuo concreto. Representan ese esfuerzo, ¿no? De volver a pensar la relación del agente con el medio. ¿Sale? Bueno, eh, no sé si esto sea algo que sea claro, pero eh, la clase pasada no recuerdo si fue uno de ustedes, creo que es Yael, es que recuerdo que mencionaba, es que yo necesito la idea de ser capaz, por ejemplo, de aprender a nadar para ir y aprender a nadar, ¿no? Entonces parece como si la idea fuera lo más importante para la acción. O sea, es condición de la acción, ¿no? Eh, y quisiera ahora, en relación a esta idea de agente, ¿no? Mencionar qué podría ser la posición de los pragmatistas norteamericanos, en donde la clave, como dijo hace un momento Cintia, la categoría fundamental es la categoría de acción, ¿no? El asunto es que, por más que tú creas que eres capaz de, o por más que tú tengas la idea de que puedes ser un gran músico, un gran bailarín, o un gran poeta, ¿no? O un gran nadador, o que quieres aprender a nadar simplemente, no es suficiente, ¿sí? Es decir, no es suficiente. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la idea de que puedo ser un muy buen bailarín o un muy buen nadador, ¿no? Bueno, y que quiero aprender a nadar. Y nunca echarme al agua, nunca. Entonces la idea no es suficiente.
para transformar la realidad, mi realidad, la realidad del entorno, no es suficiente. Parece como si para Hegel sí, dirían los pragmatistas norteamericanos. La idea determina la acción, determina la realidad, determina... Pero para los pragmatistas, en donde se da esa síntesis, como seguramente ustedes pudieron ver en la introducción de Faerna, en donde se da la síntesis fundamental entre idea y materia, entre conocimiento teórico y práctico, entre mente y cuerpo, etcétera, es en la acción, en lo concreto de la acción. Ustedes, yo sé que cuando les daba estos ejemplos del chico que va al alberca y dice, ay, no, voy a ir a comprar un libro de natación antes de echarme al agua para saber los principios. Estos ejemplos los utilicé para explicar el formalismo, ¿no? Y la posición de Hegel. Pero siempre les dije, lo recuerdo, porque siempre lo hago. Es un poco curarse en salud. Siempre lo hago. Les digo, estos ejemplos, ténganlos con cuidado, tómenlos con cuidado, porque no es exactamente lo que está pensando Hegel. Es un ejemplo, una ilustración. ¿Por qué? Porque Hegel no está pensando en la conciencia individual, ¿no? En algo que pudo o no pasar, ¿no? Está pensando en la conciencia universal, en lo que ya pasó, en lo que ya ocurrió, así tuvo que ser. A diferencia de Hegel, este ejemplo del chico que quiere aprender a nadar y que dice, pues tengo la idea de aprender a nadar, tengo la capacidad, creo que tengo la capacidad, pero no me aviento, ¿no? El que se avienta y aprende y traga agua, ¿no? En mi ejemplo, al inicio de las clases de Hegel, ese es el ejemplo más cercano al pragmatismo. Sí, ese es un mejor ejemplo para explicar lo que el pragmatismo está pensando. Es en la acción, no en la idea. ¿Y por qué? Porque en la acción está la idea. Se está manifestando, se está concretando, se está factualizando, está haciendo. Entonces, si la idea se queda afuera, en la orillita de la alberca, ¿no? Y con la gorra y ya el traje listo así con la posición de echarse al agua y dice, no, espérame, no, es que antes de eso tengo que ir a la Gandhi a comprar un libro sobre los principios de la natación y luego al siguiente día, no, un libro sobre los principios más generales de la hidrodinámica, no sé qué. Entonces, pues nunca se echa al agua, nunca hay acción. No hay acción. En la acción está implícito todo eso. La mente y el cuerpo, la teoría y la práctica, la idea y la materia. En la acción. Por eso es que es tan importante esa noción. Y por eso es que le da sentido a el título que Peirce pues decide para su posición. Pragmatismo, pragmata, acción, no prácticas, ¿no? La práctica ya son acciones atrincheradas, ¿no? Pero la acción, como acción, todavía no como práctica, es la concreción, es la síntesis, según Peirce, de estos elementos duales, del dualismo. Entonces, eso me lleva a la tercera crítica. C. Tú, Hegel, nos dices que no hay una distinción entre el conocimiento y la realidad, que no hay distinción, que no debe haberla, con base en tu crítica a Kant, de que el conocimiento está separado de la realidad, y el conocimiento, al ser para sí, no puede ser en sí, y entonces al estar separado del en sí, está separado de la verdad. Lo que resulta que entonces el miedo al error es el miedo a la verdad, dice Hegel. Tú nos dices entonces que a diferencia de Kant, lo que une, o más bien partes de que el conocimiento es también un conocimiento real, pero que esa realidad no es absoluta, ¿sí? Acuérdense de esas líneas, las primeras líneas.
Es natural pensar que en filosofía, antes de entrar en la cosa misma, es decir, en el conocimiento real de lo que es en verdad, hay que ponernos de acuerdo sobre qué es el conocimiento. Y dice, pues no, no nos pongamos de acuerdo sobre nada de eso. Vayamos y conozcamos, ¿no? Bueno, conocimiento real. Tú nos dices, ¿no?, que el conocimiento real es una unidad, ¿no? Solo que esa unidad está diferenciada, como dijo hace un momento Cintia, ¿no? Solo que no nos habíamos dado cuenta. Pac, 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 a veces está unida, se separa, unida, se separa. Para explicar esto, realmente sí se requiere un pizarrón y estar como un poco en la facultad o en el presencial, ¿no? Explicar ese movimiento, como en sí, para sí, lo suelo explicar mejor o ilustrar mejor con un pizarrón y un GIS. Es muy complicado tratar de hacerlo así simplemente en una computadora o en el pizarrón, pero, en la pizarra, pero de la computadora, pero es un movimiento que se puede más o menos ilustrar este, en vivo, con la mano y con el GIS ahí, ¿no? Pero la idea entonces es que para Hegel esta distinción no puede ser absoluta, es siempre una unidad que se va separando y se va distinguiendo, ¿no? Pero hubo un momento como se imaginan ustedes, pueden imaginarse, ¿ja?, en que esa distinción, conocimiento y realidad, ¿ja?, se volvió, bueno, más bien esa unidad, conocimiento y realidad, que se distingue y se separa dialécticamente, se volvió, como hace un momento Tomás preguntaba, se volvió como algo, como una caricatura. En el afán de explicar el mecanismo del desarrollo de la realidad, ¿ja?, llegamos a una caricatura, a un mecanismo que parece volverse, pues, una receta, casi una receta de cocina, ¿no? Tan receta como para Hegel no le habría gustado seguramente. Son estas tres críticas que seguramente diría, no, 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 que su propia filosofía contiene el germen de su negación. Su propia filosofía contiene el germen de su superación, de su Aufhebung. Hegel no podría decir eso, ya lo he dicho muchas veces. Él debe llegar a un punto en el que se explica el presente, se llega a él y punto. ¿Qué viene? Pues no lo sé, todavía no es fenómeno. Lo analizaré cuando venga y lo analizaré con mis herramientas. ¿Y cuáles herramientas serán? La dialéctica. Entonces, claro, viene el pragmatismo clásico, viene la filosofía analítica un poco después, viene el positivismo lógico, la vuelta a las formas, una regresión, bueno, no una regresión, un análisis del lenguaje, ¿no?, una búsqueda de clarificación conceptual, ¿no? Y dices, pues sí, ¿no?, viéndolo desde el punto de vista de Hegel, pues parece una negación completa de lo que acabo de decir, ¿no?, de mi propuesta. Ajá. Pero llega un momento, como les digo, en donde todo este bagaje conceptual, todas estas herramientas empiezan a volverse sospechosas a algunos, a los más jóvenes, no a los hegelianos directos, no a los hegelianos maduros, no a los hegelianos que menciona Faerna, ¿no?, sino a los más jóvenes, ¿no?, a los que eran muy ávidos de querer entender y al mismo tiempo muy críticos, porque su momento histórico es otro, ¿no? Ya no se satisfacen ya no se representan, no se ven representados por esta filosofía. Y entonces, pues hay que arrancar prácticamente de cero, ¿no? Eso lo dice muchas veces Faerna, ¿no? Prácticamente estos autores pues reconocen antecedentes, no sé qué, cuántos atrás, ¿no? Pero en realidad pues no se puede encontrar como claramente de dónde viene esta posición, ¿no? James es pródigo, dicen, decir, no, sí, antecedentes del pragmatismo, y resulta que en realidad pues difícilmente encuentras como de dónde viene con toda claridad, ¿no? Por eso es que Faerna dice, pues es que no es una escuela, o sea, no se ve como de dónde viene, ¿no? No se le ve tampoco así como elementos muy, muy claros de que eso sea la filosofía pragmatista, como cuando dices, esto es la filosofía platónica o esta es la filosofía aristotélica. Son tantas cosas, es un universo de cosas,
una constelación de compromisos que implican el pragmatismo que dices, bueno, a lo mejor algunos de ellos son más importantes, ¿no? Como estos que estoy mencionando ahora. Pero bueno, Faerna mismo dice, es complicado decir de dónde viene, ¿no? Estos hegelianos o neo-hegelianos más jóvenes, pues no se ven, no se sienten identificados ya con la filosofía de Hegel en algún momento y deciden entonces emprender un camino distinto. Bueno, les decía yo, esta tercera crítica tendrá que ver con respecto a la síntesis, a la idea de unidad. La unidad que nos prometiste, Hegel, es histórica, esta unidad diferenciada o diferenciable, porque pues no cuando llega el espíritu no está diferenciada, es una unidad tal cual, es diferenciable, sí, ¿no? Y fue diferenciada posteriormente con estos autores, por ejemplo, ¿no? Se dio una revisión, pero en ese momento pues, es una unidad que implica una diferencia todavía no desarrollada, ¿no? Cuando llega el espíritu, cuando se explica el espíritu, pues es una unidad que implica la diferencia. Diferenciable, pues. A diferencia de esta unidad histórica que se alcanza de una forma pues, casi metafísica o ¿no? alejada, ¿no? La noción de acción, unidad teórica, ¿no? En el espíritu, ¿no? Esta unidad se verá pues, concretizada o capturada por la noción de acción. ¿Por qué? Porque como acabo de decir, en la noción de acción están presentes todos estos elementos que posteriormente en la reflexión o en la mediación podrían separarse. En la acción, repito, están implícitos los elementos materiales, teóricos, corporales, mentales, epistémicos, los sentimientos, sí, claro, las afecciones, como en ese dualismo, ¿no? Conocimiento, afección, cuerpo, mente, teoría, acción, cultura, naturaleza, todo está implícito en la acción. Cuando me echo al agua, cuando me muevo de una cierta forma para bailar, cuando toco el piano y digo, este acorde suena como terrorífico o suena melódico. Está implícito todo eso en la acción y no en la idea. Lo que transforma al mundo no es la idea, es la acción, lo concreto de la acción. Para Hegel la idea era lo más concreto, pero es que lo está pensando a nivel del espíritu, ¿no? Está pensando a nivel de la historia. Claro, ahí tiene sentido. Pero, pues, creo yo que los pragmatistas norteamericanos y los filósofos británicos, pues, en algún sentido tienen razón al pensar que esa noción es tan abstracta, tan universal, ¿no? Que nosotros estamos perdidos en ella, ¿no? Estamos subsumidos, sí, como dice Hegel, pero al mismo tiempo pues, no nos reconocemos en ella, ¿no? Mucho menos el habitante de una comunidad en África, ¿no? O sea, si le explicas esto te va a decir que no, no, simplemente no. Entonces el momento, como dice Faerna, era el momento en ese momento de regresar la filosofía, aterrizar la filosofía
¿sí?, a la vida concreta, otra vez, y que pues, nos diera dirección, nos diera unas pautas, una guía, ¿ah? Y esa guía inicia como categoría fundamental en la noción de acción, que no olvida, que no prescinde de estas otras, ¿no? Idea, mente, cuerpo, conciencia, no, está implícita, está ahí, ¿sí? Pero es mucho más afianzada, creo yo, ¿no? Es mucho más cercana, ¿no?, que la noción de idea, ¿no?, o cambio conceptual, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces, eh, con base en estas tres críticas, podríamos así ubicar a grandes rasgos, de diversas formas en pues, los distintos filósofos norteamericanos y también un poco en la filosofía analítica británica. Arranca una reacción muy importante a finales del 19 y principios del 20 a una filosofía especulativa, ¿no? Y nada más imagínense, pobre Hegel, o sea, si hubiera, ¿qué especulativa? No, si es lo más concreto, pues la historia está aquí, nos rodea, está alrededor de nosotros, ¿no? No es nada, algo separado, algo abstracto, ¿no? ¿Cuál especulación? Es una fenomenología, ¿no? Es la descripción de la realidad, de cómo hemos llegado a ser lo que somos, de cómo hemos llegado a tener lo que tenemos, cómo es que la realidad es la que es actualmente, ¿no? Y o sea, se pondría muy consternado con una crítica como esta, que le manifestara un desacuerdo acerca de haber descrito la realidad o que su filosofía sirviera en algún momento para describir la realidad. Se había vuelto especulativa. Una nueva pues, filosofía pues, casi como medieval, ¿no?, de unos pocos, de un grupo, ¿no?, en la que ya no cabe, ¿no?, lo que está pasando ahora, ¿no?, lo que está pasando en este momento, dirían los pragmatistas norteamericanos, ¿no? Bien, bueno, pues ahí está, creo yo, esta es una profundización en estas críticas que mencioné yo un poco en la clase pasada. Otros elementos que también creo yo es importante tener en mente cuando ya entremos a ver a Peirce, cuando ya entremos a ver a James, a Dewey, el próximo semestre, ¿no?, aparte de estos que ya he mencionado, que son como las críticas, es pues la idea de que la acción, como acabo de decir, es una síntesis, es una reunión, es una unidad concreta de muchas cosas, ¿no?, de límites corporales, de límites materiales, de esperanzas, de deseos, de anhelos, de proyecciones. Estos ejemplos que yo les daba para Hegel, para explicar a Hegel, les decía siempre, tómenlos con mucho cuidado porque en realidad Hegel está pensando en un sujeto abstracto, en el espíritu, ¿no? Yo lo estoy poniendo como una ilustración, ¿no?, de algo simplemente como para entender lo que está tratando de plantear Hegel, pero al mismo tiempo, ¿no?, son limitados estos ejemplos porque el sujeto de esos ejemplos es un individuo concreto, no el espíritu, es un individuo concreto, que tiene deseos, que tiene límites corporales, que tiene, pues, una cultura, ¿no?, que está arrojado en un mundo, que tiene significados, tiene un lenguaje, ¿no? Es diferente. Los ejemplos, creo yo, en algún momento sirvieron para ilustrar algo que Hegel es algo muy concreto, ¿no?, pero al mismo tiempo son solo herramientas o fueron solo herramientas para eso, ¿no?
porque en cada uno de esos ejemplos que daba y que ahora retomaré el próximo semestre para explicar el pragmatismo, el sujeto está haciendo algo, ¿no? No está ideando. Y como idea, como condición de la acción está la idea, ¿no? El llevar a cabo la acción. No, 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 está haciendo algo. Es la concreción de la acción. Por eso parece para los pragmatistas como si pusiéramos de pie Hegel, ¿no? Como si lo pusiéramos en fundamentos sólidos, ¿sí? Bueno, esta acción entonces reúne categorialmente estas dicotomías que he mencionado y que parecen no haber sido del todo trascendidas, rebasadas por Hegel, porque de hecho son importantes para Hegel, si se fijan ustedes. ¿En qué sentido son importantes para Hegel? Son importantes para Hegel porque expresan un momento de crisis, de negación, en donde la unidad se rompe. Entonces aparecen estas dicotomías, la dicotomía kantiana, la dicotomía platónica, la dicotomía cartesiana. Luego vendrán intentos de unir, ¿no? La unión de Spinoza, la unidad de Hegel, la unidad de Aristóteles, ¿no? Vendrán ese tipo de unidades, ¿no? A diferencia de estas otras, la de Hegel es una unidad dinámica, que pretende explicar el desarrollo. Eso es algo que los pragmatistas comparten con Hegel. Ahora voy a tratar de poner énfasis en los elementos que los pragmatistas comparten con Hegel, ¿sale? ¿Sí? Ya no los que no comparten, ¿no? Sino los que sí, ¿no? Los que todavía, en esencia, eh, son afines en relación a la propuesta de Hegel, ¿sale? Si tienen alguna duda ahora sobre lo que acabo de decir de las críticas o algo que quisieran ustedes comentar, a lo mejor se les ocurre alguna otra crítica sobre la base de la lectura de Faerna o de lo que leyeron de Peirce, pues adelante. ¿No? Entonces me sigo. Bueno, ¿qué elementos son afines? Vamos a poner afinidades del pragmatismo norteamericano con Hegel, ¿no? Por supuesto, no va a ser una vuelta, un regreso al formalismo. Por supuesto que no. No, no, si la categoría de acción pretende reunir, pretende sintetizar, pretende ser una propuesta de unidad de estas dicotomías, entonces no va a ser claramente una propuesta formalista, trascendental o simplemente mecánica. Sí va a haber un esfuerzo, una simpatía por la historia. Es una propuesta que también recupera de Hegel, o que tiene una afinidad con Hegel, acerca de explicar el cambio conceptual, el cambio en la ciencia, el cambio del conocimiento, ¿no? Como vieron ustedes en la introducción de Faerna, los pragmatistas norteamericanos no se ocupaban solamente de la filosofía, o no se ocupaban solamente de la teoría del conocimiento. Eran, pues, algo como muy próximo a eruditos, ¿no? Que conocían de matemáticas, de lógica, de física, de política, de filosofía social, de psicología. O sea, un poco lo que dice Faerna, si ustedes recuerdan, es que en realidad el pragmatismo no es una filosofía con contenido, es una metodología. Y estoy de acuerdo con él. Sí, no es propiamente una filosofía que proponga, sino es un método, una metodología. Y así creo que es como Peirce lo contemplaba, lo entendía. Hay una metáfora que no sé si está en ese libro,
de que el pragmatismo es como si tuviéramos un pasillo y desde ese pasillo pudiéramos entrar a distintos cuartos, ¿no? Abrir distintas puertas, ¿no? Entonces abrimos una puerta y vemos el platonismo, abrimos otra puerta y vemos el aristotelismo, y el pragmatismo es ese camino, ¿no? Desde el cual puedes ver distintas propuestas, pero el pragmatismo no es una puerta, no es un cuarto, pues, ¿no? Sino un método. Pues bueno, algo que recuperan o que no pierden, ¿no?, de esta posición, de una posición hegeliana, es la prerrogativa, el interés, la necesidad, ¿sí?, de explicar el dinamismo, el cambio, el desarrollo. Pero a diferencia de Hegel, no vamos a intentar explicar este desarrollo de una forma mecánica, de una forma metafísica, abstracta, formal, ¿no?, sino pragmática. Pragmática, ¿qué implica explicar el dinamismo de forma pragmática? Explicar el dinamismo de forma pragmática implica que en la acción, que en la ejecución de la práctica, encontramos las condiciones para su afinamiento. En la acción, en la actividad misma de efectuar la práctica, encontramos las condiciones para desarrollarla, para afinarla. Y no desde el punto de vista teórico, separado, ideal, especulativo, de, primero pienso en, y luego desarrollo. No, es en la acción misma, ¿sí? Y sobre todo, no es un afinamiento, primero, no es un afinamiento que implique negación, es decir, no es un afinamiento dialéctico, no es un afinamiento que vaya al progreso, ¿no?, a la evolución, al desarrollo. Bueno, en Peirce un poco sí. Dewey es un escéptico al respecto. O sea, lo que hay son distintas formas, son cambios, pero no podemos decir realmente si hay un progreso, un avance, una mejoría. O sea, son diferentes, nada más. Pero Peirce sí lo piensa como algo que se acerca, algo así como la verdad absoluta. Y esa iba a ser una pregunta que te iba a hacer ayer, Cintia, respecto de la idea de verdad absoluta. Hay un ideal regulativo, sí, ¿no?, en Peirce. Pero bueno, no. El asunto es que se puede explicar el desarrollo, se puede explicar el cambio sin apelar a una dialéctica, sin apelar a la negación, simplemente en relación al afinamiento, a la revisión, a la reflexión, a la mediación que se da en la ejecución de una práctica o de una acción. ¿A qué me estoy refiriendo? A lo mejor esto es algo como muy abstracto, muy raro. A lo mejor alguien ya lo captó, así como, claro, pues sí. En el ejemplo del que se echa al agua para aprender a nadar, empiezas, no sabes bien, y haces tu mejor esfuerzo por satisfacer los estándares. Lo que te dicen, estira un poco más el brazo, jala un poco más el agua, no sé qué, te gritas, ¿no? Respira de un lado, respira del otro, ¿no? Ahí vas, ¿no? Y bueno, pues, ¿sí? En la medida en que la práctica se repite, en la medida en que la acción se ejecuta y tú eres consciente de, en la medida en que adquieres un cierto dominio de, puede haber un desarrollo de. ¿Sale? No sé si Cintia estará de acuerdo conmigo. El bailarín que empieza, que inicia, pues es un poco torpe o muy torpe, o la torpeza. Y posteriormente, sobre la base de la práctica, ¿no?, sobre la base de, pues, la reflexión de su cuerpo, su conocimiento cada vez más cercano de sus
de los movimientos, de los límites de su cuerpo, de cómo se estira, de cómo, ¿no? Pues va haciendo las cosas mejor. ¿A qué me estoy refiriendo? A que es en la acción, es en la práctica, en donde se dan las condiciones para el desarrollo de la práctica. Y no a priori, o no de manera ideal, o no de manera separada de la acción, como parece ocurrir en Hegel. Como si todo ocurriera a un nivel tan abstracto, que es esta especie como de meta sujeto que dirige todo, calcula todo de forma separada. ¿Ah? Uy, ¿no? Qué duro para Hegel, porque pues no es nada separado, todo está en todo. Es un, es un, es un, es un monismo diferenciable, no diferenciado, ¿no? Entonces, no es que... Pero bueno, la lectura fue así. Esa fue la lectura. Como si los cambios se pudieran y debieran entenderse únicamente con Hegel a través de la negación. Pues, ¿cuál negación? Lo que hay es un desarrollo práctico que involucra tanto mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo, los límites de mi cuerpo como agente, este medio material en el que me estoy sumergiendo o intentando moverme para expresar pues tristeza o alegría o esperanza, ¿no? O sea, y en él se desarrolla, en la acción y no separadamente, ¿no? Estoy consciente, seguramente ahorita van a levantar la mano más de uno y va a decir, profesor, ese mismo ejemplo lo dio para criticar a Kant. Lo sé. Hacia 1880, la filosofía hegeliana se había vuelto tan abstracta y tan especulativa, tan pues, rara, ya alejada de nuestros intereses, de los intereses de ese momento, de lo que estaba pasando históricamente en ese momento, que ya parecía como, pues, como una, sí, como lo que puedo decir, como un estudio formal, por no decir una caricatura, un estudio meramente formal, ya, independiente, fuera, alejado. ¿Sale? Entonces, todos estos ejemplos que yo les daba para explicar cómo Hegel critica a Kant pueden entenderse ahora en este momento como ejemplos que pueden ejemplificar la crítica de los pragmatistas a Hegel. Qué triste, ¿verdad? Algo que Hegel probablemente no querría, ¿no? Pero que al menos, que seguramente al oír mi ejemplo diría Hegel, es que yo no estoy hablando de eso, profesor. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del espíritu, ¿no? Y su ejemplo, me diría Hegel, y yo estaría así súper... y tiene estos defectos, ay, ya sé. Pero es una manera de entender, ¿no? De comunicar un poco lo que estás tratando de decir, bueno, ¿no? Con cierto límite, ¿no? Sí, ¿no? El afinamiento de la práctica, el afinamiento de la acción, el desarrollo del conocimiento, esa es la idea. Esta es una clase de teoría del conocimiento, ¿sí? No debo olvidarlo. El desarrollo del conocimiento no se da a nivel abstracto, no se da a nivel ideal, se da en la práctica epistémica, en la práctica, que involucra elementos epistémicos, en la acción. Mientras más conozco mi práctica, más conozco los límites de mi lógica, de mi mente, de mi cuerpo, de mi sociedad, ¿no? Y al mismo tiempo también, pues, el desarrollo de estos, ¿sí? Pero no teóricamente, o no separadamente, ¿sale? ¿Qué otra afinidad con Hegel podríamos encontrar? La idea de transformación. Seguramente lo pueden eh, reconocer o identificar. Claro, hay un elemento transformador de la realidad
pero es el elemento transformador de la realidad. No es la idea, no es la conciencia única, abstracta, no es la mente. Fíjense cómo los norteamericanos traducen fenomenología del espíritu, en lugar de fenomenología del espíritu traducen fenomenología de la mente. Y muchas veces, mucha gente se ha quejado de esa traducción, porque pues el espíritu no es la mente nada más. Pero pues imagínense que los norteamericanos leyeron eso y dijeron, pues la mente es la que determina, pues no, es también el cuerpo, es la acción concreta. Es todo eso, es todo ese desarrollo, ¿no? Les decía yo, me acuerdo, ¿no? Si ustedes ven videos de cómo se llevaba a cabo las primeras Olimpiadas modernas, ¿no? La práctica de la natación, ¿no? Del nado de crawl, ¿no? Los nadadores iban con la cabeza de fuera. Muchos, no sé si todos, pero muchos iban con la cabeza de fuera. Y pues, ves las Olimpiadas pasadas y ves cómo se desplazan, y dices, pues hay una diferencia impresionante. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Cómo se dio ese desarrollo? Teóricamente, únicamente, de forma a priori, idealmente, a través de la mente, a través de la conciencia, pues no. Es el individuo concreto, es el sujeto ahí, ¿no? Metido en el agua, ¿no? Por eso no decimos nada más sujeto, decimos el agente, ¿no? El que va desarrollando las condiciones que hacen posible que se afine la práctica. Y en ese afinamiento de la práctica está el afinamiento del cuerpo, el afinamiento de mi conocimiento, el afinamiento de mi medio, una transformación, ¿sale? Una transformación concreta. Concreta. ¿Sale? Después introduciremos algunas diferencias, ¿no? Acción epistémica, acción pragmática, en fin, pero pues todo eso será el próximo semestre, porque ya no hay tiempo para eso. Pero este es el nacimiento de una posición, de una propuesta, que es una reacción a Hegel, y que, bueno, me parecía importante como intentar cerrar la propuesta de Hegel con estos problemas, ¿no? Que se vieron, que se vivieron, y que pues dieron pauta a estas nuevas formas que ahora pues ya quedan en la historia, ¿no? Que ya son pasadas, estas nuevas formas en ese momento de lidiar con los problemas, porque los problemas siguen siendo los mismos, bueno, en cierto modo, no son los mismos, ¿no? Explicar el cambio conceptual, ¿sí? Sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, están pasando unas cosas increíbles, impresionantes, ¿no? Hay un cambio en la lógica, de la lógica aristotélica a la lógica simbólica, ¿no? Que se está empezando a buscar una nueva lógica, desde Bolzano, desde Frege, desde mucha gente, hasta que Russell y Whitehead dicen, ahí les va, aquí están los principios matemáticos de la... ¿no? Que formulan una revolución en la lógica. Algo que Kant diría, eso no puede pasar, la lógica de Aristóteles es la que la rifará y se acabó. Puede haber desarrollos bonitos, ¿no? Pero no puede haber otra lógica, y no puede haber tampoco otra geometría más que esta. Y los demás serán desarrollos que a priori tendrán como base la geometría euclidiana, ¿no? Y en estos momentos, 1880, desde 1850, 60, 70, empiezan a generarse geometrías no euclidianas, que primero parecen ser ociosas, no tener aplicación, no tener ningún futuro, ninguna aplicación concreta, y aparecieron aplicaciones importantes para las geometrías no euclidianas en distintas ramas de las ciencias. ¡Ay, caray! ¿No? Entonces, lo que parecía que no podía pasar, pasó. Y finalmente, ¿no? Pues el cisma de la física newtoniana, que acumulaba ya tantas anomalías en términos de Kuhn, que terminaron por verse como
instancias refutadoras a la luz del nuevo paradigma, como es el einsteiniano, y fueron aparentemente resueltas, ¿no? O hubo un acuerdo en que fueron resueltas esos problemas a través de la nueva física. Algo que también difícilmente, unos siglos antes, un siglo antes hubiera pensado. Entonces, claramente, tanto los pragmatistas clásicos norteamericanos como la filosofía analítica e incluso el positivismo lógico tienen que lidiar con ese asunto. ¿Cómo es posible el cambio científico? ¿Cómo es posible el cambio en el conocimiento? Y a partir de ahí, pues es un reto. Pero bueno, ¿por qué es un reto? Bueno, hay que explicar por qué se da el cambio científico, se da el cambio en el conocimiento, sin caer en el relativismo, sin caer en el escepticismo, sin caer en la irracionalidad, ¿no? Ese es el reto ahora. Una forma de entender la racionalidad de la ciencia, una forma de entender pues la objetividad de la ciencia, nos la plantea Kant de una forma firme, fuerte, monumental, es un gigante. Otra forma interesante de ver la racionalidad, la objetividad en su desarrollo, en su movimiento, es la de Hegel, que también es otro monumental. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ya lo vimos aquí. Todo el semestre me la pasé leyendo esas 8 paginitas con ustedes, aquí línea por línea, ¿no? Para intentar descifrar lo que decía Hegel, al menos que fuera significativo para nuestra materia, teoría del conocimiento. No puedo decir más que esto, lo que estoy diciendo. Posteriormente, eso no se va a abandonar, explicar el dinamismo del conocimiento, su desarrollo, su transformación, sin caer en un relativismo, sin caer en una irracionalidad. ¿Sale? Porque en Hegel está garantizada la racionalidad, en Hegel está garantizada la objetividad, porque es la historia de la objetividad, es la historia de la racionalidad. Ahí en donde parece no haber racionalidad, en la negación, en la crisis, es el momento más racional, ¿no? Es el momento crítico, ¿no? Entonces no hay un problema para Hegel de irracionalidad o de escepticismo, ¿no? Al contrario, el escepticismo está incluido, es el potenciador de estas nuevas formas de conocimiento, ¿no? Posibilitador incluso. Posteriormente, el problema será explicar el cambio científico, el cambio en el conocimiento, sin caer en estos dos extremos. Relativismo, escepticismo, irracionalidad, falta de objetividad, etc. Que serán temas que veremos, creo yo, con detalle, espero, el próximo semestre. Son problemas que prácticamente el historicismo enfrenta, no puede evitar presentársele esas críticas. Kuhn, por ejemplo, ¿no? Cuando vean en Filosofía de la Ciencia su propuesta historicista, pues una primera crítica es esa, ¿no? Hay un elemento ahí de irracionalidad grandísimo, gravísimo, ¿no? Bueno, ya lo verán en su clase de Filosofía de la Ciencia, ¿no? Me refiero al concepto de inconmensurabilidad. Pero bueno, en fin, bueno. ¿Qué otras afinidades con el pragmatismo norteamericano encontramos con Hegel? Una historia, la importancia de la historia, la idea de explicar la transformación, el dinamismo. Déjenme pensar. Bueno, en Peirce hay como una dirección, como un ideal regulativo. En Dewey no. En fin, pero algo que a lo mejor también
es, y con eso voy a terminar ahora, algo que también es muy significativo, muy semejante, creo yo, hay una analogía, un principio que podríamos decir que tanto los pragmatistas norteamericanos como Hegel comparten, es la idea de explicar el conocimiento no desde el punto de vista de los resultados, sino desde el punto de vista de los procesos. Entonces podemos hacer una diferencia entre el conocimiento y la cognición, ¿sí? Si entendemos conocimiento o ciencia como los resultados, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conocimiento como resultados o el estudio del conocimiento desde los resultados? Nos referimos, por ejemplo, en Kant, ¿no? Al estudio de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, ¿no? Los juicios sintéticos a priori son el resultado de un proceso de deducción, de elaboración conceptual, de determinación conceptual, deductiva, hasta llegar a estos juicios sintéticos a priori. Entonces es un estudio que nos muestra sobre la base de que ahí están los resultados, cómo fueron posibles esos juicios. Sin embargo, es un estudio que parte de los resultados. ¿Sí? Es importante explicar esto que tenemos, las leyes de Newton. ¿Por qué no son susceptibles de verificación, pero tampoco de refutación? Pues porque no son inductivas, son deducciones, ¿no? Que se formulan desde las categorías. Bueno, ¿no? Hegel, como vimos en este semestre, durante este semestre, el énfasis no está tanto en los resultados, porque en realidad los resultados pues, son históricos. ¿Sí? Cada propuesta que reúne, que une conocimiento y ser, conocimiento y mundo, conocimiento y realidad, pues es el resultado de una discusión o de la negación de la anterior. Entonces, la idea es que pues no hay un resultado único, un resultado absoluto. Lo que parece ser sí un mecanismo, un proceso de ese resultado, pues es la dialéctica. Formalmente, la dialéctica explica esos resultados. Entonces se piensa o se dice que Hegel hace un estudio desde el proceso y no desde los resultados. ¿Sí? Hegel enfatiza cómo llegamos a tener lo que tenemos, cómo llegamos a tener la ciencia que tenemos, el mundo que tenemos. Porque hubo un proceso, y ese es el que hay que investigar. Y ese proceso es la lógica dialéctica, que es tanto la explicación de cómo cambia el conocimiento, como también la explicación de cómo cambia el ser o la realidad. Entonces, es una filosofía, es un estudio sobre el proceso de conformación de las distintas realidades, de los distintos mundos, ¿no? Como Hegel lo dice, la ciencia de la experiencia de la conciencia. Cómo los mundos, los nuevos objetos, van apareciendo sobre la base de la negación de este método dialéctico, ¿no? Que puede parecer en sí, ¿no? Más bien puede parecer para sí, nada más para Hegel o para nosotros, pero que según Hegel es en sí, para sí, es el movimiento real de la realidad, ¿no? El desarrollo, el mecanismo del desarrollo de la realidad y del conocimiento. Bueno, algo que comparten, o que se dice que comparten los pragmatistas norteamericanos con esta propuesta historicista que enfatiza el proceso histórico sin caer en un mecanicismo o en un determinismo, es la idea, pues, de explicar el conocimiento desde el proceso mismo. Pero ¿cómo entienden el proceso? Esos procesos para los pragmatistas norteamericanos son procesos que van desde los procesos fisiológicos, procesos psicológicos, procesos naturales, procesos sociales. Para explicar el conocimiento, lo que trato de decir es que no se vale o no es posible reducir a un factor
o a una condición, o a un conjunto de condiciones. Hay que pensarlo de una forma holista, es decir, son una multiplicidad de factores los que componen el conocimiento, el proceso del conocimiento. Entonces aparece la idea de estudiar la cognición humana, es decir, los procesos psicológicos, los procesos perceptuales, visuales, ¿sí? Otra cosa será la evaluación del conocimiento, ¿sí? Pero es importante también considerar los mecanismos psicológicos, sociológicos, biológicos incluso, que intervienen en la cognición. Entonces aparecen, por ejemplo, estudios sobre la visión, estudios sobre la audición, estudios sobre ¿sí? distintos factores que parecen estar involucrados también en la conformación, en la formación del conocimiento, y que pues, antes simplemente pues, eran desatendidos, ¿no? No por una falta de espíritu filosófico crítico, sino porque pues, es la forma hegemónica de la filosofía en ese momento pues, era la filosofía del espíritu, ¿no? Y estos factores pues, parecían no ser del todo relevantes para explicar el conocimiento, ¿no? Pero si de lo que se trata es de entender el individuo o una sociedad, puesto en términos de Hegel, si quieren, para que me entiendan, la conciencia individual y la particular, pero no la universal ya, ¿sí? El individuo en su sociedad y la sociedad enmarcada en un entorno material, cultural, ¿no? Eso que llamamos mundo, ¿no? Entonces, ese es el límite de nuestra investigación, ¿no? La relación del individuo con su sociedad, la sociedad con su entorno, el entorno con el individuo, ¿no? Eso es lo que nos va a interesar, ¿no? Si eso es lo que nos va a interesar y no el espíritu, no esa forma más elevada del desarrollo, si eso es lo que nos va a interesar, entonces, como no, tiene sentido ver, revisar, investigar, estudiar las condiciones psicológicas, las condiciones medioambientales, las condiciones perceptuales, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Entonces aparecen, creo yo, bueno, muchas veces se ha hecho esa conexión, no es algo que yo diga, ¿no? Sino que es algo que se plantea de una forma importante. A partir de estas propuestas pragmatistas de los norteamericanos, del pragmatismo clásico, empieza también a darse un desarrollo, ¿no? Que va a culminar en las ciencias cognitivas de la segunda generación. No de la primera generación que ve la mente como una computadora, sino de la generación de científicos cognitivos que ve el conocimiento como incluso involucrando al cuerpo, la cultura, la sociedad, los medios materiales, todo. Todo. En fin, bueno, ya lo veremos. Espero, ¿no? El próximo semestre. Bueno, pues con esto termino. Con esto termino. Esta es nuestra última clase del semestre. A menos que quieran preguntar algo, que quieran comentar algo. Ahora, ¿no? Si quieren. Lo que resta entonces sería pues simplemente recordarles, ¿no? La fecha de entrega. La fecha de entrega de la evaluación. Es el día, si no recuerdo mal, corrígeme, Cintia, el 9 de diciembre, ¿no? A lo largo del día, ¿no? Está habilitado ya, creo, en el Classroom, la fecha de entrega, ya para que nada más suban su evaluación. Ya tienen las preguntas, ¿no? Que todas conciernen a Hegel y a la relación de las críticas con Kant, a Kant. Entonces, bueno, la próxima ya no es clase porque pues, son exámenes ordinarios. Además, no tendría, creo yo, mucho sentido empezar ya con Peirce, ¿no? O
avanzar en cosas que vamos a ver prácticamente desde el principio del próximo semestre. Entonces, bueno, solo me resta pues agradecerles, desearles lo mejor este fin de semestre, en este primer semestre de la carrera. Para algunos, otros que ya están más avanzados, que ya han seguido este curso de otros años. Pues feliz fin de semestre para todos. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias por tu ayuda. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por tu ayuda. Ha sido, bueno, todos estamos, yo creo, estamos en la misma dirección de agradecerte tu apoyo en este semestre, tanto en la corrección, en la revisión de los reportes, como en los repasos, la claridad, la forma en la que pues, te comprometes con el trabajo y con los alumnos, que los alumnos entiendan. De verdad, muchísimas gracias. Espero que nos vaya muy bien el próximo semestre. Aparentemente el próximo semestre ya va a ser presencial una semana, la siguiente semana virtual, y así, una sí, una no, una sí, una no. Ojalá, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que sea así. No te rías de mí, Renata, eso es lo que se dice que va a pasar, no sé si realmente va a... Yo espero que sí, y que nos vaya bien a todos en ese sistema híbrido, ¿no? Que así le están llamando ahora, ¿no? Vamos a ir unas carreras una semana y otras carreras otra semana, y bueno, a ver qué tal. Gracias, muchas gracias, Tomás. Pues ha sido un placer trabajar con ustedes. Espero que, sí, por supuesto que aceptaré oyentes, como siempre. Sí, se acepta, sí, Cintia, sí. Siempre, pues siempre está abierto el salón de clases, como ahora virtual, pues con mayor razón. De nada, que estén muy bien. Pues, cuídense. Cintia, ¿tú quieres agregar algo, comentar algo? No, pues no, creo que todo está correcto, lo de las fechas de entrega, dónde se sube la evaluación, pues sí. Muy bien. Bueno, pues nos vemos entonces. Seguimos en contacto para el próximo semestre. En otros cursos me han preguntado si se vale preguntar, si se vale tener dudas todavía sobre las preguntas temáticas. La respuesta es sí, se vale preguntarnos, ¿no? Siempre y cuando lo pongan en el Classroom y hagan su duda, o sea, pongan su duda en el Classroom y hagan un intento por responder su duda. Es decir, este es mi problema, no entiendo tal cosa, pero creo que va por aquí, ¿no? Y traten de explicar, de dar una respuesta tentativa, ¿no? Y entonces nosotros, sobre la base de esa respuesta tentativa, corregiremos, no, pues vas mal o vas bien. Ojalá. Solamente piensa un poco en esto, afina esta idea, no sé, y ya, ¿no? Y que todos los demás puedan ver, ¿no? Es una retroalimentación del grupo, ¿sí? Para todo el grupo, ¿no? Con base en las dudas concretas que puedan tener. ¿Sale? Entonces va a ser a través del Classroom. Siempre lo hago a través del correo, pero ahorita pues hay que utilizar el Classroom. Bueno, muy bien. Pues entonces, que estén muy bien. Cuídense mucho. De nada, María. De nada, Renata. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. De nada, Abril, nos vemos. Muchas gracias, profesor. Gracias. De Bye. nada, nos Hasta vemos. luego. Hasta luego.